Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. No me dejaba dormir mucho, llorando ahí atrás de la puerta. Una vez que abría la puerta, se subía a la cama, empezaba a rajuñar, así que una gatita de 3 meses. Me colmó la paciencia esta semana, así que por eso es el buenas tardes. Bueno, como dijo Pastor Marcos, sí, mi nombre es Ariel, soy de la iglesia de Don Torcuato y bueno, estoy muy agradecido de la posibilidad de poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Es un gran privilegio para mí hacerlo, así que estoy muy agradecido por esto. Y quería invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Vamos a ver. Pero antes de eso quería mencionarles que tal vez hay una situación en la que todos nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Y es que todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado en la búsqueda de un trabajo. Todos hemos pasado por eso y hemos preparado nuestro currículum, nuestros datos personales, estudios cursados, experiencia laboral que tenemos y armamos nuestro currículum porque, bueno, estamos preparándolo para un trabajo y necesitamos trabajar y Dios quiere que trabajemos. Y bueno, muchas veces ponemos ahí en el currículum, ponemos secundario completo, adeudo materias. Si adeudas materias no tenés el secundario completo. Así que hay que terminarlo. Y bueno, y preparamos el currículum para poder conseguir un trabajo. Pero en definitiva, ¿quién es el que... ¿quién decide que si vamos a trabajar o no? ¿Qué piensan? El empleador, exactamente. El empleador es el que en definitiva nos toma y vemos que, sí, obvio, el Señor también, y Él nos provee el trabajo, pero el empleador muchas veces se encuentra en la búsqueda de decir, bueno, nos encontramos en la búsqueda de tal persona que reúna tales requisitos excluyentes. Necesitamos una persona así, con este perfil, con esta preparación. Y si uno no tiene ese perfil, no cumple con los requisitos que la empresa o la compañía dispone, no vas a ser tomado. Te van a hacer una entrevista y van a consultarte si, por ejemplo, inglés excluyente, y si no sabes hablar inglés, no te van a tomar, porque es un requisito excluyente que ellos piden. Entonces, en este pasaje... quería llamar la atención a ustedes, también de alguna manera, pensando en eso, como que el Señor busca a pecadores para salvación y para el servicio. Y tiene un requisito también, tiene un requisito excluyente el Señor, y es que debemos estar completamente perdidos. Él busca personas para que sean salvos y para que les sirvan, y el requisito excluyente que Él pone es que debe estar totalmente perdido. Y vamos a ver eso en la palabra del Señor. Entonces, en el Evangelio de Lucas 19, del 1 al 10, vamos a ver 3 operaciones que Jesús hace para salvar a Zaqueo. Y al final vamos a ver el requisito excluyente que Dios pone para que le sirvamos, el requisito excluyente que Dios pone para la salvación y para que le sirvamos. Entonces, 3 operaciones que hace Jesús para salvar a un pecador, y en este caso ese pecador es Zaqueo. Y vamos a leer el pasaje que dice así, en Lucas 19, del 1 al 10.
habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, que podemos abrir tu palabra eterna en esta mañana y rogamos, Señor, por medio de ver la vida de este hombre, la vida de Zaqueo y del encuentro que tú tuviste con él, pedimos, Señor, también que nuestras propias vidas sean impactadas por ti y Señor, rogamos eso en gran manera y también pedimos que tú concedas, Señor, me concedas tu gracia para poder compartir tu palabra con denuedo. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, la primera operación que vamos a ver, la primera operación que Jesús hace para salvar a Zaqueo, y es que Jesús entra en la ciudad de Zaqueo y lo atrae a sí mismo. El Señor entra en la ciudad de Zaqueo. Versículos del 1 al 4, vemos que dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, vemos que el Señor entra en esta ciudad, en la ciudad de Jericó, y todo el Evangelio de Lucas empieza a narrar el ministerio del Señor, comenzando desde Galilea y recorriendo Capernaum, Betsaida, Gádara, Decápolis, Perea, Samaria y muchas otras ciudades de Israel, hasta situarnos en donde nos encontramos hoy, en este mismo pasaje, en Jericó. Y por medio de la Biblia podemos saber cuáles fueron los planes del Señor. El Señor, desde que comenzó su ministerio terrenal, Él tenía planes y su objetivo es claro. Él dijo, Él mismo dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en su oración en Getsemaní fue: pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, el objetivo del Señor, cuando Él comienza su ministerio, es llegar a Jerusalén. Ese es el principal objetivo del Señor, llegar a Jerusalén. Y justamente es antes de llegar a Jerusalén donde el doctor Lucas nos narra esta historia, que es la de Jesús entrando en esta ciudad, en la ciudad de Jericó. Entonces, esta ciudad es una ciudad histórica, la ciudad de Jericó. ¿Saben qué ocurrió ahí? ¿Se acuerdan? Exactamente, cayeron los muros de Jericó. Fue la primera ciudad conquistada por el pueblo de Israel luego de salir del cautiverio de Egipto. Fue la primera ciudad que ellos conquistaron. Y eso está en Josué 7, 6 y 7, capítulos 6 y 7. También en esta ciudad el profeta Eliseo, por la palabra de Jehová, sanó las aguas. Las aguas estaban contaminadas en ese lugar. Y la ciudad era muy buena, pero las aguas estaban contaminadas. Entonces, las aguas fueron sanadas por la palabra del Señor, por la palabra de Jehová. Eso está en Segunda de Reyes 2. Y también la Biblia nos dice,
un capítulo anterior, que el Señor en esta ciudad sanó a un ciego. Había sanado a un ciego el Señor en esta misma ciudad de Jericó. Y todo el pueblo dio alabanza a Dios por ellos. Entonces, esta ciudad se ubicaba a 25 kilómetros al noroeste de Jerusalén y casi a 8 kilómetros del río Jordán. Y la Biblia nos marca vez tras vez que Jesús andaba haciendo bienes. Cuando Él comienza su ministerio y llega a esta ciudad, Él andaba haciendo bienes por todos lados, liberando endemoniados, sanando a los enfermos. Y por sobre todo Él andaba anunciando el evangelio del reino de Dios. Él andaba haciendo eso. Y entrando en esta ciudad de este pecador, de Zaqueo, que Dios lo estaba buscando, el Señor lo estaba buscando, Jesús siguió haciendo estos bienes y siguió anunciando el evangelio a toda esta multitud que vamos a ver que lo rodeaba. Entonces, el versículo 2 nos comienza diciendo que sucedió, y sucedió, dice. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y la palabra ahí para sucedió puede traducirse también he aquí, y es un imperativo que se traduce mirad, miren lo que va a pasar algo importante. Entonces el Señor nos quiere llamar la atención para esto que va a pasar y quiere que estemos atentos a su palabra. Entonces nos empieza a hablar de un varón. Dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y ricos. La palabra para varón en griego es la palabra aner y significa hombre, marido, varón, esposo. Significa que se puede entender que Zaqueo era esposo, tenía una familia, tenía una esposa, tenía una mujer. Y entonces, y dice un varón llamado Zaqueo. Es muy interesante eso, porque el nombre Zaqueo significa puro, inocente, y es todo lo contrario de lo que era el Zaqueo para ese entonces. Vamos a ver eso en la palabra también. Zaqueo significa puro, inocente, piadoso, y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso me pareció interesante también. Entonces, el nombre representa todo lo que Zaqueo había sido hasta después de encontrarse con Jesús. También vemos que el pasaje dice que él fue un hombre rico. No sabemos cómo él hizo su fortuna, pero muy probablemente no lo hizo de manera honesta. Vamos a ver que los publicanos extorsionaban y hacían todo tipo de fraudes. Y entonces él era un hombre rico y era también recaudador, era jefe de los publicanos, nos dice la palabra. Entonces, Zaqueo era posiblemente un esposo, nos dice la palabra, podemos entender que era un esposo. Era un hombre rico, era un hombre que era completamente contrario. Su nombre era lo que él se llamaba puro inocente, no era eso. Y también era un jefe de los publicanos. Entonces, vamos a ver qué es ser un jefe de publicano, qué es ser un publicano. Él era un argitelones, es la palabra. Y esta es la palabra para jefe de los recaudadores de impuestos, y solo en este lugar es mencionada. No hay otro lugar donde en el Nuevo Testamento se mencione esto. Es el único jefe de recaudadores de impuestos que aparece en la Biblia, es este hombre, Zaqueo. ¿Y quiénes son los recaudadores de impuestos? Los recaudadores de impuestos son los que también encontramos en la Biblia con el nombre de publicanos y fueron culturalmente rechazados y odiados. Se los consideraba como traidores y enemigos en gran manera. Y otro dato importante es que toda clase social los detestaban. Todos, los ricos y los pobres los detestaban.
¿Y cuál era el motivo por el cual los detestaban en gran manera? Bueno, porque ellos recaudaban impuestos para Roma. Y no solo eso, los judíos no podían admitir que uno de los suyos actuara como agente de los romanos cobrando impuestos para un gobierno gentil. El publicano judío quedaba excluido de la sociedad y de sus compatriotas. Entonces, así era un publicano, así era un recaudador de impuestos en ese momento. Y en Lucas 18:13 hay una parábola que dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él estaba lejos, ni siquiera ellos podían acercarse al templo en ese entonces. Estaban completamente excluidos y la manera de tener comunión con Dios en ese entonces era ir al templo y ofrecer sacrificios. Entonces ellos no podían tener comunión con el Señor tampoco. Estaban completamente rechazados estos hombres. Entonces vemos eso en la palabra del Señor. Y Jesús entra a buscar a este pecador, a esta ciudad. Entra a buscar a este pecador que estaba perdido, lo viene a buscar. Y también es interesante que este dato, que ellos debían pagarse a sí mismos, por lo que exigían a los contribuyentes sumas superiores de las que en realidad tenían que ir al tesoro público. ¿Quién pudiera pagarse su propio sueldo? ¿No? Estaría bueno, ¿no? Elegir cuánto vamos a cobrar. Y eso lo vemos en Lucas 3, versículo 12. Dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces vemos que muchas veces los publicanos y los recaudadores de impuestos exigían más de lo que ellos tenían, de los que se le había indicado. Ellos exigían mucho dinero más. Entonces, ¿se imaginan que ahora en nuestros días un político o un intendente ganando un sueldo básico? ¿Se lo imaginan? Es medio difícil, ¿no? Casi imposible, diría. Y bueno, Zaqueo se pagaba su propio sueldo, entonces él exigía muchísimo más dinero y no les importaba si eran ricos, si eran pobres. Él les exigía muchísimo más dinero que el que tenía que pagar a Roma, y de ahí él sacaba su propio sueldo. Entonces el Señor entra a buscar a este recaudador de impuestos, a este pecador que estaba excluido por sus compatriotas. ¿Y qué pasa? Este recaudador de impuestos, con la llegada de Jesús, tiene el deseo de saber quién era Jesús. Y el versículo 3 comienza diciendo, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces él estaba procurando. La palabra allí es buscar, literalmente o figurativamente. También se traduce adorar a Dios, pedir una señal, preguntar, preocupar, procurar, querer, requerir o demandar. Así se traduce la palabra buscar. Entonces, él quería saber quién era Jesús, tal vez para adorarlo. Tal vez era una señal que Jesús estaba llegando para él. Él lo tomaba como una señal, que él necesitaba que Jesús llegue a ese lugar. No lo sabemos. Sí sabemos que él no podía acercarse al Señor. Estaba impedido por algo físico. Él era de muy pequeña estatura. Y se ve impedido a causa de una gran multitud que rodeaba al Señor. Entonces, Jesús en su ministerio terrenal fue un hombre de multitudes.
siempre estaba lleno de multitudes, muchas personas lo rodeaban y no eran todos salvos, lo sabemos. A veces lo buscaban por interés, a veces lo buscaban para ser saciados, para buscar algún milagro del Señor, algo que ellos necesitaban. Entonces el Señor siempre se lo veía rodeado de una multitud. Y en Lucas 8:45 hay un versículo muy interesante que dice así: entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Había una multitud que lo apretaba al Señor. Y es la misma palabra para multitud que se utiliza ahí en Zaqueo. Y esa misma multitud, apretándolo a Jesús, no permitían que Zaqueo pueda llegar a él. Y en muchas partes más aparece esta palabra, multitud. Realmente el Señor siempre se lo veía rodeado de una multitud. Grandes multitudes lo seguían. Imagínense, muchísimas personas apretándolos, olores ahí. Nadie de nosotros tal vez quisiera estar en una multitud así. Y Jesús estaba con ellos. Él estaba en medio de una multitud y Él andaba haciendo bienes y predicando el evangelio del reino de Dios a todos ellos. Entonces, dice que no podía, y la palabra allí para podía es dunamai, que significa que no tenía el poder para hacerlo. Incluso su poder y la influencia que él tenía se acabó en ese momento. Todos se olvidaron de quién era Zaqueo. Todos los que estaban allí se olvidaron de quién era Zaqueo. Su dinero no le permitió acercarse al Señor. Él era rico, no le permitió acercarse a Dios el dinero. Y realmente el dinero no nos permite acercarnos al Señor. Eso es muy interesante también. Pero también quiero hacer ahí un paréntesis, sin irme del punto, es que muchas veces nosotros agarramos la parábola del joven rico y decimos que ningún rico puede entrar al reino de los cielos. Y no es así tampoco. Porque hay muchas personas que son ricos que pueden ser salvos. Y lo vemos acá en este hombre. Vamos a ver que él finalmente fue salvo. Entonces, el dinero no lo pudo acercar al Señor. Y él, y la palabra nos dice que su impedimento fue que él era pequeño de estatura. Ahora, traten de ponerse en el lugar de este hombre. Él quería saber quién era Jesús, quería llegar, no podía a causa de la multitud, estaba impedido. Tal vez él tenía un vacío en su corazón que necesita ser consolado. Sabemos también que ellos nunca podían acercarse a Dios. Acercarse a Dios era ir al templo, no podían hacerlo. Y Zaqueo pudo haber escuchado de Jesús. Nosotros sabemos que la fama del Señor se expandía constantemente. Vemos en Marcos 2, 16, 17, dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y pecadores, le dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que come y bebe con publicanos y pecadores? El Señor andaba con publicanos y pecadores. Y también Lucas 5, 27 al 22. Lucas 5, 27 al 32 dice, cuando el Señor llama también, que llamó a un apostolado, a un publicano que fue Mateo. Él era un recaudador de impuestos también y el Señor lo llamó a ser un apóstol. Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces, hace un gran banquete Leví, de todos publicanos, todos pecadores allí comiendo con él. Y realmente Zaqueo era un jefe de publicanos, de recaudadores de impuestos en todo Jericó.
Entonces es muy probablemente que toda esta información a él le haya llegado. No había ni WhatsApp, no había ni Facebook, no había Instagram, y todo se corría de boca en boca en ese entonces. Entonces muy probablemente a él le había llegado esta información. Es claro que pudo haberle llegado. Y Lucas 7:34, hay unos capítulos más, dice: vino el Hijo del Hombre, el 33 dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, la fama del Señor se extendía por muchos lugares, y tal vez a Zaqueo le llegó toda esta información, que el Señor andaba haciendo bienes, que el Señor era amigo de publicanos y pecadores, y gracias a Dios que Él es amigo de publicanos que Él es amigo de pecadores. Gracias al Señor por eso, porque gracias a que Él es amigo de pecadores, hoy estamos aquí también nosotros, porque somos pecadores. Entonces, realmente toda esta información pudo haberle llegado a Zaqueo, y él tenía ansias por conocer al Señor. Y su problema de estatura en ese momento no fue un problema, sino que fue lo que Dios utilizó para que él pueda conocerle. Vemos en el capítulo 4 que dice que él, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, la palabra del Señor nos dice eso, que Zaqueo corrió, no fue un impedimento, su inconveniente físico, por decirlo de alguna manera, no fue un impedimento para llegar al Señor, sino que eso fue lo que el Señor utilizó para que él llegue y pueda conocer al Señor. Entonces, él se sube corre y se sube a un árbol. Y esto es clave, porque él quiere llamar la atención del Señor. Y si queremos llamar la atención del Señor, debemos humillarnos. Era humillante que un hombre rico se suba a un árbol. Hoy en día no nos imaginamos un hombre rico subiéndose a un árbol. Y Zaqueo se subió a un árbol. Y tampoco era común en ese entonces que alguien corra. No se veía a la gente correr en ese entonces. Y Zaqueo fue corriendo y se empezó a subir a un árbol. Imagínense al intendente de Tigre subiéndose a un árbol y nosotros lo estamos viendo. No queda bien. Pero él empezó a humillarse porque quería conocer al Señor. Y nosotros debemos ser así. Debemos ser también rápidos para humillarnos. Debemos correr a humillarnos. Pensando esto, uno puede imaginar que Zaqueo con sus propias fuerzas intenta llegar a Jesús. Vemos que Zaqueo está desesperado por llegar al Señor y podemos pensar que él en sus propias fuerzas quiere llegar al Señor. Pero nosotros en la operación que vemos que hace Jesús, dice, Jesús entra en la ciudad de Zaqueo y lo atrae a sí mismo, dice. Entonces, quiero poner en claro eso. Y vemos que el Señor dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso está en Juan 6:37. El Señor nos dice que todo lo que el Padre le ha dado va a llegar a Él. Y en 6:44 también dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos que Zaqueo está acercándose a Cristo, pero Dios mismo está trayéndolo a Zaqueo hacia Él mismo. También nosotros vemos en la palabra del Señor que Filipenses 2:13 dice que el Señor es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces el Señor está trayendo a Zaqueo
está poniendo en él esa inquietud para que él pueda llegar a Jesús. Él lo está haciendo. Y vemos también un pasaje del Antiguo Testamento que da la misma idea en Oseas 11. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba, a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso le enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Vemos que el Señor está trayendo a su propio pueblo hacia Él mismo. Y así el Señor está trayéndolo a Zaqueo. Entonces, vemos que Zaqueo tiene una necesidad. Vemos que él tiene necesidad de paz, de amor, de llenar el vacío que tiene dentro, de que sus heridas fueran curadas, tal vez, y es consciente de que no tiene vida eterna, que no tiene comunión con Dios. Otra vez, no podía llegar al templo, miraban de lejos los publicanos el templo. Entonces, no podía adorar a Dios de ninguna manera. Y ellos no podían tener comunión con Dios, los publicanos. Entonces, él al escuchar toda la fama de Jesús y de que él come con publicanos y con pecadores, realmente es totalmente diferente. Vemos en la parábola del fariseo, el fariseo dijo, yo no soy como este publicano. En cambio, Jesús come con los pecadores. Hay esperanza para Zaqueo ahora. Realmente hay esperanzas para él. Él ahora puede acercarse a un rabí, a un maestro de aquella época. No un maestro que va a juzgarlo por cómo es, sino un maestro misericordioso, como es el Señor. Y de la misma manera el Señor es hoy con todos nosotros también. Y pasamos a la segunda operación que el Señor hace. En el versículo 5 al 7, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces el Señor descendió a prisa y le recibió. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, vemos la segunda operación que hace el Señor. Jesús mira con compasión al pecador, hace contacto con él y Zaqueo responde con solicitud. Zaqueo responde con solicitud al Señor. Entonces, Jesús llega a aquel lugar, llega a donde estaba el árbol y mirando hacia arriba, levantando sus ojos, le vio. Y la palabra para le vio también puede traducirse le reconoció. Jesús le reconoció. Y vemos en 2 de Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor miró a Zaqueo y lo reconoció. El Señor conoce a los que son suyos. Y también en Juan 10, 27 al 29, vemos que dice que el Señor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Y sus ovejas vienen a Él y responden a su voz. Entonces, el Señor lo reconoció a Zaqueo y lo miró con ojos de misericordia a este pecador, lo miró con ojos de bondad, lo miró lleno de amor. Y saben, es tremendo eso, que el Señor sigue mirando así hoy a todos nosotros. Este maestro no es como los otros, que los menospreciaban, sino que es un maestro misericordioso. Y le dice Zaqueo, lo llama por su nombre. Lo cual confirma en gran manera el previo conocimiento que tenía Jesús de él. Lo llama por su nombre, le dice Zaqueo, le dice. Y ¿saben qué podemos apreciar aquí también? Que el Señor
El Señor es un Dios infinito, creador de todo el universo, de los astros, de las estrellas, el sol, que está a una medida exacta que puede hacer madurar los tomates que almorzamos, pero también es un Dios personal que quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Luego de esto, el Señor le da dos imperativos que requieren acción inmediata. Date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor tiene una necesidad de posar en la casa de este pecador. Y la palabra para necesario es como obligatorio. Es una obligación que el Señor tiene de pasar por la casa de este pecador, de posar allí. Y el Señor tiene que posar allí porque vemos también en la palabra de Dios, en Juan 18, 9, nos dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces era necesario que el Señor pose en la casa de Zaqueo, porque no iba a perder ninguno de los que se le había dado. Y vemos también que la palabra para necesario la vemos también cuando Jesús con la mujer samaritana dice que le era necesario pasar por Samaria, para que esa mujer ya no tenga sed jamás y pueda beber las aguas de la vida eterna que el Señor le daba. Entonces vemos que tenía una necesidad el Señor de posar en la casa de Zaqueo. Entonces, y también vemos la autoinvitación del Señor a posar en su casa. ¿Viste? Cuando dicen, bueno, vamos a comer un asado, ¿viste? ¿Y a dónde lo comemos? En tu casa, ¿viste? Y el Señor le dice, tengo la necesidad de ir a tu casa. Se autoinvita a la casa de Zaqueo, se autoinvita a su casa. Entonces vemos cómo Zaqueo responde de manera solícita y responde de manera inmediata. Responde de manera inmediata a lo que el Señor, a la orden que Dios le dio. Un poco más y como decimos en el fútbol, se tiró de palomita de arriba del sicómoro cuando Dios le dio la orden. Date prisa y desciende, y allá se tiró Zaqueo. ¿Y cómo le recibió? Le recibió gozoso. Y el gozo es una característica de una persona que se acerca al Señor. Las personas que tienen comunión con el Señor a veces tienen gozo. Las personas que tienen comunión con el Señor tienen gozo. Es inconcebible pensar que una persona que tiene una relación personal con el Dios del universo, el soberano, el que tiene todo bajo control, aún lo que no entiendo, aún lo que creo que no es beneficioso para mí, el Señor está en control, y la manera de expresar nuestra confianza justamente es estando gozosos. Y vemos que Zaqueo le recibe gozoso al Señor. Y vemos también acá, volviendo al texto, que empezaron a murmurar, diagonguso, empezó a haber un murmullo allí entre toda esa multitud, y empezaron a criticar al Señor otra vez más, porque entró a posar en la casa de un pecador. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque el Señor se acerca a los pecadores. Gracias, Señor, por eso. Bendito sea su nombre por eso. Y el Señor se acerca a los pecadores. Y toda la gente allí murmuraba. Y esa es la naturaleza de los hipócritas, la murmuración. Ellos murmuran y dicen, entró a posar con un hombre pecador. Y los hipócritas nunca pueden ver que ellos también son pecadores. Ven el pecado en el otro, ven la paja en el ojo del otro, pero no ven la viga en su propio ojo. Y murmuran, y eso no está bien y al Señor no le agrada. Pero en este caso murmuraban en contra del mismo Señor. Entonces, seguimos
Algo también importante aquí, bueno, nuevamente es que pudieron ver el pecado de Zaqueo, pero no el de ellos mismos. Y nosotros también podemos caer en eso a veces. Nosotros podemos decir, tal persona es un pecador. Y nosotros no vemos que nosotros somos también pecadores. Tal persona se tiene que ir al infierno, se tiene que abrir la tierra y los tiene que tragar. A los homosexuales, por ejemplo, a los drogadictos, a los ladrones, a los borrachos, a las prostitutas. Esos son pecadores, como también lo fuimos nosotros en un momento, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros no debemos juzgar a ellos, nosotros debemos anunciar las buenas nuevas a ellos, debemos anunciarles el Evangelio, rogar que ellos se arrepientan, no debemos ser compasivos con sus pecados, debemos denunciar el pecado con todas nuestras fuerzas, pero no podemos nosotros juzgarlos, porque todo el juicio el Padre lo dio al Hijo, y nosotros debemos ser misericordiosos con ellos. Y aparte tampoco sabemos si ellos van a ser salvos, pueden ser salvos, pueden arrepentirse, tal vez sean elegidos del Señor, como también lo fuimos nosotros, como también lo fue Zaqueo. Ellos pueden arrepentirse de sus pecados. Y para atar el próximo punto, vemos que el Señor dice que entró a posar, ¿no? Él se quedó allí, en la casa de Zaqueo. Vemos en el versículo 5, dice que es necesario que pose en tu casa. Y en el versículo 7 dice, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces posó allí, el Señor se quedó, no sabemos cuánto, si se quedó 2 días, 3 días, una noche, no sabemos, pero posó en la casa de Zaqueo. Ahora, por el contexto del pasaje, es obvio que el Señor, estando en la casa de Zaqueo, le anunció el evangelio del reino de Dios. Es obvio eso. Y es muy interesante eso, porque ¿qué es el evangelio? La Biblia nos dice qué es el evangelio, y quiero hacer un paréntesis allí. Dice que Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. ¿Pero qué es el evangelio? Es buenas noticias. Hay buenas noticias. Es la buena noticia. Y nunca va a haber una buena noticia si no hay una mala noticia. Entonces, para haber buenas noticias tiene que haber malas noticias. Y, por ejemplo, yo puedo venir y decir, encontré la cura para el cáncer. Y vos me vas a decir, bueno, está bien eso, pero yo no tengo cáncer. Me alegro que hayas encontrado la cura para el cáncer. Ahora, si yo vengo y te digo, encontré la cura para el cáncer, y vos tenés cáncer, vos vas a estar muy feliz, vas a estar alegre, porque vos tenés una enfermedad y yo encontré la fórmula para que vos seas curado. Es una buena noticia. Y realmente todos nosotros tenemos un cáncer espiritual que se llama pecado y que nos lleva al infierno. Y el evangelio justamente es la buena noticia. Y vemos que la palabra del Señor dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos nosotros, toda la humanidad, hemos pecado. Hemos pecado porque por causa de Adán, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros hemos pecado y heredamos el pecado de Adán, pero también todos nosotros hemos pecado por nuestra propia voluntad. Sabemos que el Señor dio una ley moral al hombre, los 10 mandamientos. Le dijo, no robarás. Y te pregunto, ¿has robado algo alguna vez, aunque sea muy pequeño? Y uno tal vez dice, bueno, es algo muy pequeño, es insignificante. Bueno, y si te roban a vos ese algo muy pequeño, ¿estarías contento? Aunque sea la cucharita con la que tomás mates a la mañana en el trabajo, o la lapicera o la calculadora que usás en la facultad, lo que fuese. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos quebrando la ley de Dios que dice no robarás. Y todos nosotros hemos caído tal vez en ese pecado. También la Biblia dice, no dirás falso testimonio. Si mentiste alguna vez, estás quebrantando la ley de Dios también.
Dice, no dirás falso testimonio. Y decimos, bueno, es una mentira piadosa. Y es piadosa hasta que te la dicen a vos. Ya deja de ser una mentira piadosa y la mentira es horrible. Y si has mentido una vez, quebrantaste la ley del Dios santo. También dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y Jesús dijo, si alguno mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Si tú has mirado a una mujer, has quebrantado también y la has codiciado, has adulterado en tu corazón y también has quebrado la ley de Dios. Entonces, todos hemos quebrado la ley de Dios y merecemos ser castigados por eso y merecemos ir al infierno. Por eso la Biblia habla del infierno constantemente, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca se apaga. Y uno dice, bueno, Dios tiene que perdonarme. Realmente Dios no tiene que perdonarte. No tiene por qué perdonarte Dios. Si uno va en una calle va en su vehículo andando a 120 kilómetros por hora en una calle permitida a 40 y te llega una multa de $20.000 o 3 años de cárcel, vos no podés ir al juez y decirle, perdóname. Vos debés pagar, quebraste la ley, merecés el castigo, merecés pagar por eso. Entonces vemos que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados, porque pecamos y quebramos la ley de Dios y pecamos por herencia. Y ahora imagínense que estás allí en la cárcel, en el calabozo, viene alguien que vos no conocés y pone los $20.000 arriba de la mesada del comisario. Y viene el cabo primero, abre el candado, se escuchan las llaves, abre el pasador y te dice, alguien pagó tu fianza, podés irte. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Él vino y pagó por nosotros toda la deuda que había en contra nuestro, toda la deuda por nuestros pecados, porque estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado, porque Dios es santo y no puede tolerar el pecado y nuestra comunión con Él está rota. Pero Romanos 3 sigue diciendo que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por medio de la redención que hay en Cristo, gratuitamente. Alguien vino y pagó la fianza de la deuda que había en contra de nosotros por haber quebrado la ley de Dios. Y ahora somos justificados gratuitamente y debemos estar muy agradecidos al Señor por eso. Y eso es el Evangelio, es lo que se predica cada domingo en este púlpito, el Evangelio del reino de Dios. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar ahora que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Evangelio. Y arrepentirse de sus pecados es yo voy caminando para allí, amando todo este mundo, amando la mentira, amando el robo, amando el adulterio. Me arrepiento de mis pecados, escucho el Evangelio. Tal vez no soy tan pecador moralmente, tal vez llevo una vida moralmente tranquila y no soy el peor de los pecadores, pero también soy un pecador por herencia. Entonces escucho el Evangelio. Cristo vino y pagó la deuda que había en contra mío, me arrepiento y ahora empiezo a caminar para este lado. Giré 180 grados. Ahora empiezo a caminar amando al Señor. Ahora empiezo a caminar amando su palabra, leyendo la Biblia cada día, congregándome, cantando al Señor. Mi vida cambió, me arrepentí de mis pecados y eso es lo que quiere el Señor. Él manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Entonces pasamos a nuestra tercera operación. Vemos que dice, la tercera operación dice así: Jesús confirma la salvación de este pecador y éste comienza a servirle. Vemos eso en el versículo 8 y 9. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Entonces, el Señor confirma la salvación de este pecador y este comienza a servirle. Entonces dice, esto es un poco gracioso porque, viste, cuando yo iba a la escuela, dice, tenía esos compañeros que eran muy chiquitos, viste, y estaban sentados en la silla y cuando se paraban uno le decía, bueno, dale, parate, porque era muy chiquito, viste. Y acá la Biblia nos dice que es Zaqueo puesto en pie. Nos tiene que decir que estaba en pie porque realmente no se notaba. No es por eso, pero es gracioso eso. Pero no es por eso. Realmente dice que Zaqueo puesto en pie y lo que quiere decir es que él tomó la posta, él tomó cartas en el asunto y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y cada vez que tenemos los estudios inductivos que nos da el pastor Reinaldo, él siempre nos dice cuáles son las palabras claves. Cuando él empieza a hacer el estudio inductivo, dice, bueno, ¿cuáles son las palabras claves de este pasaje? Nos dice, ¿no? ¿Y saben cuál es la palabra clave aquí? Es maravilloso. Dice, he aquí, Señor, Señor, le dice. Ya no está diciendo, quiero conocer a Jesús, ahora le está diciendo, Señor, tú eres mi Señor. Le está diciendo, Curios, que le está queriendo decir, tú eres supremo en autoridad. Ahora para mí, le está diciendo que tú eres el amo, tú eres el ungido, tú eres el dueño, tú eres el Cristo. Le está diciendo eso, Zaqueo al Señor. Es maravilloso eso. Y la palabra de Dios nos dice, en Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón serás salvo. Y vemos que Zaqueo confiesa al Señor. Dejó de amar el dinero. Él extorsionaba para ganar más. Él quería ganar más dinero para él. Cobraba más alto el impuesto. No le importaba si eran ricos o pobres. Ahora vemos que él dejó de amar el dinero y le ofrece la mitad de los bienes a los pobres. Tal vez todo el dinero que había ganado ilícitamente. Esta es una verdadera conversión. El joven rico, unos capítulos antes, el joven rico se perdió de caminar con el Dios de la gloria porque amó sus pertenencias. Y vemos acá en Zaqueo algo completamente diferente. Él da la mitad de sus bienes a los pobres. Y realmente no debemos hacer eso. No hay un mandato aquí que nos diga, anda, da todo lo que tenés a los pobres. Debemos ser caritativos, creo que sí. Debemos ser eso. Y debemos ayudar a los que menos tienen. Pero siempre habrá pobres en el mundo. Lo dijo el Señor, siempre va a haber pobres. No nos da un mandato de ir y dar todo a los pobres. Realmente lo que sí vemos por ver todo el consejo de Dios en su palabra, vemos que nosotros debemos ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Y si el Señor lo que Él nos da es de Él y debemos cuidarlo, porque rendiremos cuenta por todo lo que el Señor nos ha dado. Y sigue diciendo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. La idea aquí no es si en algo he defraudado a alguno. La idea es, he defraudado a algunos, lo devuelvo cuadriplicado. La salvación de este hombre es evidente por la transformación de su conducta que se revela en esa parte de su vida donde su pecado se manifestaba de manera más abierta. El gran predicador Spurgeon comenta esto acerca de este pasaje. Ha de haber un real y verdadero abandono del pecado y un volverse a la justicia en acción y obra real en la vida diaria. Si nuestro arrepentimiento es verdadero, nuestra vida externa tiene que mostrar eso. Es una incongruencia y una dicotomía decir, creo en el Señor y sigo viviendo como vivía.
haciendo los mismos pecados que practicaba. Si nos arrepentimos, debemos dejar nuestros pecados y caminar para allí. Y este hombre hizo eso. Entonces, si en algo hemos defraudado, tal vez todos hemos defraudado nosotros. Miren, en Romanos 13:7 dice: pagáis a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, por ejemplo, cuando dice al que honra, honra, sabemos por la palabra del Señor que debemos honrar a nuestros padres. Y si hasta el día de hoy no has honrado a tu padre y a tu madre, como el Señor manda en su palabra, te animo a que hoy lo hagas por 4. Hónralos cuadriplicado de ahora al más. Si tienes deudas y son grandes, no las pagues por 4. Pagalas solamente. Pagá tus deudas. Y realmente vemos acá en la vida de Zaqueo que él quiere poner en orden su vida. Él no dijo, bueno, ya está, lo que hice ya está. No, él quiere poner en orden su vida delante del Dios Santo, delante del Señor. Quiere poner en orden su vida. Y vemos en el versículo 9 justamente que el Señor confirma la salvación y dice que la salvación ha llegado a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Hay que aclarar que la salvación no llegó por los actos que Zaqueo hizo, no llegó por haber dado la mitad de sus bienes a los pobres, porque no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser salvos. Somos solamente salvos por la gracia de Dios. No podemos añadir ninguna obra a eso. Ahora somos salvos y debemos andar en buenas obras, las que Dios preparó de antemano, pero nunca vamos a ser salvos por buenas obras. Y somos salvos por gracia. Y la salvación de Zaqueo se ve justamente por lo que veíamos en el capítulo anterior, en el versículo anterior, que él menciona a Cristo como el Señor de su vida. La autenticidad de la salvación de Zaqueo se hizo evidente por la total transformación de su conducta. Zaqueo había sido étnicamente hijo de Abraham toda su vida, pero como el apóstol Pablo escribió, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que es exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 8, 2, 28 al 29. Ahora también vemos que los que son de la fe también son hijos de Abraham, y eso aplica a todos nosotros. Sabed por tanto, Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y voy a buscar un pasaje más que está en Gálatas 3:29, que dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nosotros también somos hijos de Abraham, por medio de la fe en el Señor. Entonces, también somos herederos de todas las promesas del Señor. Ahora, el próximo punto es el requisito excluyente. Dijimos, ¿no?, que se busca un pecador, requisito excluyente, estar totalmente perdido. Y vemos el requisito excluyente, y lo vemos en el versículo 10. En Lucas 19:10. Y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor viene a buscar y a salvar a los perdidos. La palabra perdido, apolumi, como Apolión, el destructor, la perdición. Todos estamos perdidos sin el Señor, pero debemos venir a Cristo porque Él nos busca, como estaba buscando a Zaqueo, como lo estaba trayendo a Zaqueo hacia Él mismo.
Y dice el Hijo del Hombre. Y quiero remontar al profeta Daniel, donde está la primera profecía del Hijo del Hombre, Daniel 7, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Márquense ahí, la palabra sirvieran, subráyensela. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, si el Señor tiene un reino eterno, ¿por cuánto tiempo quiere que le sirvamos? Eternamente. Y el Señor está buscando personas para salvación y para el servicio de su gran nombre, que le sirvamos en gran manera. No, otra vez, el Señor vino a buscar a los perdidos, y si hoy estás aquí y no conoces al Señor como tu Salvador, o tu vida no está dando una verdadera evidencia de un arrepentimiento verdadero, y no significa estar los domingos presentes en la iglesia, sino los lunes, los martes, cuando estamos en el trabajo, y que uno pueda examinarse su vida, y si no, tu vida no ha sido transformada, que podamos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, en este Dios todopoderoso que transformó la vida de Zaqueo. Se dice en la historia que Zaqueo terminó siendo pastor de Cesarea. Su vida fue cambiada completamente. Él impactó todo Jericó. Todo Jericó fue impactado por él, por una vida que fue transformada verdaderamente por el Señor. Así que, si tu vida no es transformada así, te animo a que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Y bueno, y también que sepamos que el Señor está buscando a los perdidos, así como nosotros estuvimos perdidos también. Entonces, nosotros también debemos ir en busca de ellos. El Señor utiliza su iglesia para alcanzar a los perdidos. No hay otra manera. El Señor nos dejó a nosotros, nos dejó la gran comisión. Y el gran apóstol Pablo dijo: me es impuesta necesidad para predicar el Evangelio. Tiene que predicarlo. Debemos servir al Señor y también debemos compartir las buenas nuevas a los perdidos. Amado Señor, damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por este gran privilegio de poder compartirla aquí en la iglesia de Talar. Señor, y te rogamos, así como Zaqueo, Señor, como tú obraste en la vida de Zaqueo, pedimos que también tú estés obrando en nosotros en este día, Señor. Pedimos, Señor, que podamos responder con solicitud como lo hizo Zaqueo, que podamos ser rápidos para humillarnos como lo hizo Zaqueo, Señor, delante de ti. Pedimos, Señor, también tener arrepentimientos verdaderos en nuestras vidas, así como hizo Zaqueo también, Señor, como tú obraste en él. Pedimos eso, Señor, en el nombre de Cristo. Y también, Señor, queremos rogar si hay alguna persona que no te conoce. Pedimos, Señor, que ellos puedan poner su fe en ti y que su vida, Señor, pueda dar fruto al 100%. Pedimos todo esto para la gloria de tu gran nombre. Amén. Bien, muchas gracias, Ariel. Gracias por el mensaje. Creo que ha sido de mucha bendición. Quiero que tomemos un momento para poder responder al mensaje. No hacemos esto básicamente nunca en el tiempo de la reunión, pero creo que es importante que tomemos un momento para reflexionar y examinar en nuestro corazón. Si no conoces al Señor Jesucristo hoy, de pensar en lo que Cristo ha hecho por vos y arrepentirte de tu pecado, como tan bien lo expresó Ariel, y poner tu fe en Cristo en esta mañana. No te vayas hoy sin Cristo. Si has conocido a Cristo, Ariel ha expresado también cómo debe ser tu vivir. Mi vivir antes y después de conocer a Cristo no puede ser igual. Si es igual, no he conocido a Cristo. Entonces, toma un momento para examinar tu corazón, recordando lo que eras antes de conocer a Cristo, lo que Cristo ha hecho por vos, salvándote, y entonces cómo es tu vida ahora.
Y también examina acerca de en qué áreas debo estar creciendo en mi vida donde no estoy creciendo. Sí, así que tomemos un momento basado en todo lo que Ariel ha comunicado por medio de su palabra, de la palabra de Dios, y reflexionemos en nuestro corazón. Donde hay pecado, pidamos perdón y busquemos servir a Dios como lo hizo Zaqueo, habiendo sido salvo de su vieja manera de vivir pecaminosa. Tomemos un momento para orar ante el Señor, cada uno personalmente ante Él. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por el instrumento que has usado para traernos tu palabra. Damos gracias por lo que podemos aprender, que hemos sido llevados a examinar el texto, a entender el texto. Y Padre, pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para poner en práctica el texto, para que vivamos de acuerdo a la nueva criatura que tú nos has hecho, para que llevemos el Evangelio a otros que están perdidos, para que continuemos predicando a aquellos que han rechazado el Evangelio vez tras vez, que no nos desanimemos. Nosotros nos salvamos, nosotros llevamos el Evangelio y confiamos en ti para salvar. Pedimos que les salves, pedimos que llevemos el Evangelio a otros perdidos en el trabajo, en el barrio, en los mercados, en todo lugar que tengamos contacto con las personas. Porque has venido a salvar pecadores iguales que nosotros, personas que no merecen la salvación, no merecen de tu misericordia, no merecen de tu gracia, no merecen de tu bondad. Padre, pido que, habiendo sido salvos por la preciosa sangre de Cristo, nosotros también llevemos el Evangelio a otros. Te damos gracias hoy por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, creo que no tenemos ningún aviso en esta mañana. Estemos orando por aquellos que están enfermos, estemos orando por los que están de vacaciones, que disfruten y nos vemos de nuevo la semana que viene. Tenemos también una visita por primera vez, que ahí le está hablando Andrés, así que acérquense. ¿Cómo es tu nombre? Está bien. Bueno, damos gracias que estás con nosotros hoy. Está bien. Así que acerquémonos, saludemos a Matías. ¿De dónde sos? Ah, bien. Bueno, tenemos una iglesia hermana allí, que en realidad el pastor es mi hermano, así que te puedo dar más información sobre eso también si querés visitar alguna vez. Están ahí en Florida, así que están ahí cerquita. Pero bueno, damos gracias que nos estás visitando. Y bueno, acérquense a saludar a Matías también en esta mañana. Que el Señor les bendiga.